Todos sabíamos que la llegada de Donald Trump al poder iba a significar volver a estar gobernando y negociando a través de Twitter las 24 horas y poniendo cada comunicado que te hace llevarte las manos a la cabeza, y que eso iba a ser la excusa perfecta para multiplicar la volatilidad a largo plazo en los mercados. Y vaya si lo ha hecho. Estos días hemos podido ver los anuncios de aranceles en directo a China, a México, a Canadá, a Europa y a un montón de países más. Hemos podido ver las negociaciones en directo para traer la paz al conflicto entre Ucrania y Rusia, y también hemos podido ver cómo se anunciaba una reserva estratégica de criptomonedas. Por la parte de las inversiones, el año no ha podido empezar más movidito. Si bien desde principios de enero hasta mitad de febrero el S&P 500 parecía ir todo viento en popa con subidas de hasta el 5% anual en apenas esos 45 días, desde entonces ha venido una corrección en el mercado americano, llevando a cotizar el índice incluso a términos negativos a fecha de ahora. Ojo, esto depende del siguiente tuit de Donald Trump. Estamos hablando de fecha de ahora, miércoles 5 de marzo, mientras estoy grabando este vídeo. El mercado se está tomando con bastante miedo esto de los aranceles, de la guerra comercial, de un posible estancamiento e incluso del repunte de la inflación. Y en las criptomonedas, ay amigos, madre mía la que se lió con el tema de la reserva estratégica de cripto. Lo vamos a analizar en profundidad en este vídeo para ver cómo invertir bien y salir vivo en el proceso de la volatilidad y de la guerra comercial y de todo este tema de la reserva estratégica de las criptomonedas. Y vamos a ver qué activos pueden brillar en esta situación macroeconómica y política. Así que venga, sin más dilación, empezamos, que hay mucha tela que cortar. El mercado de acciones no ha podido empezar el año más interesante. ¿Quién iba a decir que Estados Unidos iba a pinchar y China y Europa, aquellas grandes olvidadas y que llevaban mucho tiempo haciendo underperformance al S&P 500, iban a brillar? Sí, así ha empezado el año, el S&P 500 plano o incluso un poco negativa, y China y Europa subiendo a más del 10 y el 13% en apenas estos 2 meses que llevamos. Mucho se ha hablado en el canal de la importancia de diversificar internacionalmente, y más aún cuando Estados Unidos llevaba tanto tiempo haciendo outperformance al mercado europeo y al mercado emergente en general. Miremos juntos este gráfico de aquí. Los periodos en naranja son cuando el mercado americano hace outperformance al europeo y al emergente. Casi siempre, esa es la realidad. Y aquí abajo lo podemos ver mejor aún por ciclos. Podemos ver que los ciclos del mercado americano son más largos en general cuando dan más rendimiento que los de mercados internacionales. Eso no quiere decir que luego lleguen ciclos y que también sean larguitos, mientras las acciones internacionales sacan mejores rendimientos que las del S&P 500. El último momento fue del 2000 al 2010. Ahora llevamos 14 años en que el S&P 500 ha estado intratable. Quizá en este momento en el que Europa todavía parece débil y China todavía está muy tocada, te preguntarás por qué está ocurriendo esta vuelta de tuerca. Pues bien, la realidad es que los mercados no sirven para entender qué está pasando hoy, sino para entender qué quiere el mercado que va a pasar a futuro. Y lo que el mercado parece estar diciéndonos es que cree que en Europa ya ha pasado lo peor, que las bajadas de tipos van a beneficiar a la economía europea, que medidas como la de la eliminación del techo de deuda en Alemania o los estímulos que van a meter de billions and billions para reindustrializar el país y probablemente el continente europeo vayan a venir muy bien a la empresa europea y por tanto a sus economías. Y 3/4 partes de lo mismo se espera también en el gigante asiático, que lleva 10 años plano en bolsa. Parece que la guerra comercial que quiere empezar Trump y las medidas tan proteccionistas y digamos contrarias a la globalización han hecho despertar también a los líderes, y por eso Xi Jinping está pensando y está metiendo fuego a la economía china, inyectando muchísimo dinero y relajando un poquito las condiciones fiscales y cogiendo aún más deuda para estimular más la economía. Y lo mismo parece que van a hacer los europeos. Todo esto, si lo ponemos en el contexto de que como Europa y China tenían valoraciones muy bajas en bolsa en la mayoría de sus empresas, que el PER cotizaba pues en Europa a 16 veces beneficios contra 26 veces del S&P 500, está haciendo que haya muchos inversores que se pregunten si en los próximos 5 o 6 años la rentabilidad no va a venir mucho más por estas dos regiones que por Estados Unidos, y por tanto está rebajando la confianza en que las americanas puedan mantener este ritmo tan alto de crecimiento y estén dando más cariño y mimo a las europeas y a las chinas, que están más baratas en cuanto a beneficios por año. Y siendo así, como te comentaba, tenemos el DAX en un 15% arriba en lo que va de año y el IBEX casi un 14%. Parece que esto de los aranceles le está rebotando en la cara a Trump. Y es que, para que entiendas todo el jaleo que está viendo con el tema de los aranceles, o las tariffs en inglés, Donald Trump está muy cabreado con que su país compre muchos más bienes a determinados países de los que ellos venden. Principalmente, podemos aquí verlo en este gráfico, este déficit es más grande con países como China, México, Vietnam, Alemania, Irlanda, Canadá,
o India. La idea de Trump, que en principio suena muy bien, es la de favorecer la industria americana y poner tarifas, poner aranceles para que importar productos de fuera sea más caro y por tanto los consumidores se vean obligados a consumir el producto local. Ahora bien, no hay que olvidarse a uno que el consumidor no es tanto de mirar a la madre patria, sino a su bolsillo a la hora de comprar, y si los países de fuera siguen fabricando a mejor precio y a mejor calidad, lo seguirán comprando por muchos aranceles que pongan. Y si se pasa de poner aranceles, lo que puede pasar es que igual obliga al consumidor a gastar muchísimo más por un producto de mucha menos calidad, y esto le puede rebotar en la cara porque puede hacer que se paralice la economía e incluso que decaiga, porque si al final tú de golpe subes el precio de todo lo que lo rodea, es como si subieses la inflación de nuevo después de los años tan duros que llevábamos en los que ya vimos cómo la inflación se disparó después de los estímulos del COVID. Y este efecto negativo es el que avisan desde la Fed en Atlanta que puede llegar a ocurrir. En esta noticia, la Fed publicó un análisis en la que estimó que de implementarse todos los aranceles como Trump dice que los va a implementar, podría llegar a subir un 2,6 de media el precio de los productos que los americanos suelen comprar. Y esto podría hacer que se frenase mucho el consumo, porque el consumidor americano, como te explicaba, después de las olas de inflación que vivimos, ya viene muy tocado en su capacidad de ahorro. Y esto podría hacer que en lugar de crecer el PIB el próximo trimestre americano, pudiese incluso rebajarse. Desde el principal banco mundial, que es JP Morgan, avisan de los problemas de los aranceles y nos dicen aquí en este tuit, que está en inglés y que te lo voy a traducir, que los problemas con los aranceles es que pueden subir los precios, bajar la actividad económica, bajar los beneficios de las empresas, disparar el desempleo, generar más desigualdad, bajar la productividad e incrementar las tensiones geopolíticas y globales como está ocurriendo. Aparte de todo eso, el resto está bien, como diciendo básicamente que los aranceles son una terrible idea. Desde BlackRock también nos dicen en este paper que publicaron que el primer impacto de los aranceles suele ser el de subir los precios y bajar la demanda de consumos. Y esto es lo que se teme que pase en las empresas del S&P 500, que reduzcan beneficios, y por eso el mercado les está castigando en este inicio de año en relación a las empresas europeas o chinas. Desde BlackRock nos dicen que ante aranceles suele ser buena idea diversificar más y que es buena idea hacerlo con bonos a largo plazo y también metiendo oro en el portafolio. Personalmente, quitando la parte de bonos, esto es lo que estoy haciendo yo con mi dinero y ahora lo vamos a desarrollar más cuando toquemos la parte de cripto y de oro. Yo personalmente estoy invirtiendo en acciones globalmente diversificadas a través del MSCI AGWI en oro y en Bitcoin. Y me siento muy cómodo con mi portafolio a largo plazo para vencer esta incertidumbre y esta volatilidad. Ahora bien, me gustaría decirte que esta volatilidad que estamos viendo no es tan grave ni tan anormal. La hemos vivido miles de veces en el pasado. De hecho, la hemos vivido prácticamente idéntica en el 2019, también con Trump en el poder, cuando se puso con la guerra comercial que fijó los aranceles que hay en la actualidad y que Biden mantuvo después del mandato de Donald Trump. En rojo podemos ver el S&P 500 este año y en blanco podemos ver el S&P 500 en 2019. Vemos que se está comportando prácticamente idéntico a cuando Donald Trump anunció las tarifas y después llegó a un acuerdo con Xi Jinping, se arreglaron, dejaron ciertas tarifas pero no las inicialmente previstas y el mercado acabó subiendo mucho más de donde estaba. También me gustaría mostrarte este gráfico de aquí de JP Morgan del Guide to Markets. Aquí podemos ver los puntos rojos que son la caída máxima que tiene en el año el S&P 500 y arriba la barra gris donde acaba el año el S&P 500. Podemos ver como hay muchos años, como el del 2020, donde el mercado incluso corrigió en un momento dado un 34% y aún así acabó prácticamente un 20% arriba. Y vemos como todos los años hay bajadas en algún punto de al menos entre el 5 y el 15%, aunque incluso luego el mercado acabe corrigiendo y acabe cerrando en verde el año. Y en esta última tabla, por último, puedes ver el número de veces que en el S&P 500 desde 1928 hay días con un menos 1% negativo, menos 2 y menos 3%. Y vemos como días en el mercado de un menos 1% son totalmente habituales. 15 el año pasado, 27 el anterior, 40, 16, 20 y así un sinfín de días. Y lo mismo un menos 2%. Por tanto, te tienes que ir acostumbrando a la volatilidad si quieres ser inversor a largo plazo, porque es algo que vas a vivir en innumerables ocasiones. Y al final, la mejor manera de combatir la volatilidad es entendiendo este último gráfico de aquí antes de pasar a la parte de criptomonedas. Y es que la probabilidad de perder dinero invirtiendo en mercados como el S&P 500 se reduce exponencialmente en función a cuánto tiempo mantienes tú tu inversión. Si la mantienes un día, puedes perder un 46% de las veces si inviertes para comprar y vender al día siguiente. Si lo haces en un mes, un 38%. En un año ya solo hay un 26% de probabilidad de perder. En 3, un 15%. En 5,
5 un 10 y en 10 solamente un 6%. Si ampliamos a 15 o 20 años ya te vas al 0% de probabilidades. Madre mía, cómo ha empezado el mandato de Donald Trump en relación a las criptomonedas. Se sabía que iba a ser una administración pro cripto y que tenía muchos donors o donantes al partido republicano que estaban detrás de proyectos de las propias criptomonedas. Pero lo que ha pasado en estas últimas semanas, la verdad es que es de escándalo. El presidente anunció en la red social Truth Social que iba a crear una reserva estratégica con, entre otras criptomonedas, Cardano, Ripple, Solana, y después puso otro tuit diciendo que, por supuesto, también Ethereum y Bitcoin. Hasta aquí todo bien, aparentemente. Uno puede pensar que qué pintan proyectos que no son descentralizados y en los que hay empresas detrás de esta reserva de criptomonedas, porque justificar meter ciertos proyectos sería lo mismo que decir que Estados Unidos tendría que invertir en acciones del Nasdaq, de Apple o de Tesla. Yo puedo entender el sentido de una reserva estratégica de Bitcoin es más, la apoyo y abogo por ella, porque creo que es un activo que es descentralizado y que tiene muchas más propiedades similares al oro y que puede servir para vaquear y para hacer, ¿no?, digamos, de valor para la reserva del dólar a largo plazo, pero no tanto proyectos individuales que son más especulativos y que hay una empresa detrás, pues como puede ser Ripple o Cardano, por ejemplo. Pero bueno, independientemente de esto, lo más curioso es lo que pasó unos minutos antes de anunciarse este tweet. Se creó una posición de 4 millones de dólares apalancados a 50x, es decir, en un total de 200 minutos antes del presidente publicar el anuncio de esta reserva, donde el trader apostó largo por Ethereum y Bitcoin, es decir, apostó a que iba a subir y materializó una ganancia tremenda en apenas minutos después del anuncio de Donald Trump. ¿Casualidad? Yo la realidad es que las casualidades no me las creo. Mi teoría o mi mal pensar me hace creer pues que hubo cierta filtración en el entorno de la Casa Blanca y algún multimillonario se aprovechó creando esta posición a largo plazo para beneficiarse de este anuncio que hizo el presidente. Para añadir al combo explosivo, el hijo de Donald Trump apenas unos días antes, en medio de la corrección de Bitcoin, puso buy the dip y posteriormente al anuncio de Donald Trump puso hold, como diciendo invierte a largo plazo. Personalmente soy un amante de Bitcoin y me encanta lo que representa. Por eso no me gusta mucho lo que está pasando con esta especulación, con este posible insider trading y con esta manera de pampear ciertos proyectos cripto que nada tienen que ver con la filosofía Bitcoin de inversión, de traspasar tu propiedad a largo plazo, de descentralidad y muchas otras ventajas que tiene Bitcoin y que no se asemejan en nada a las que han intentado meter en esta reserva estratégica. Y espero que la administración no se dedique a pampear y a hacer este tipo de actos para beneficiar a ciertas personas que puedan estar en la órbita del partido. Como inversor te estarás preguntando qué hacer. Pues bueno, la realidad es que si esta reserva estratégica se lleva a realizar, obviamente invertir en cualquiera de las criptomonedas que vayan a estar dentro es una muy buena idea. Ahora, viendo cómo es la política de Donald Trump de avisar un montón de cosas y exagerar y luego muchas veces lo que se materializa no llega a ser lo que dijo en primer lugar, hay que tener mucho cuidado. Yo por eso no voy a especular qué monedas van a ser las que finalmente se metan e incluso si finalmente esa reserva se da, porque eso tiene que ir por el Congreso, es un trámite que no depende solo del presidente, y yo lo que sí que voy a hacer es seguir invirtiendo y confiando en Bitcoin a largo plazo, 5, 10, 15, 20 años. Nada de intentar adivinar qué va a pasar en un mes o en dos en función de lo que haga un presidente, porque lo que me gusta de Bitcoin es que no depende de ningún gobierno, de ningún presidente, y ha mostrado ser totalmente resiliente tanto a los intentos de aupar la criptomoneda como a los intentos de prohibirla, como han hecho muchas veces desde China. Otro activo que lo está haciendo muy bien desde inicios de año y desde todo el año anterior es el oro. Lleva una subida de más del 12% en lo que va de año y es que se dan un montón de condiciones macroeconómicas, políticas y geopolíticas para que el precio del oro se siga disparando en la próxima década. Si has echado un vistazo a cómo está el mundo, verás que cada vez hay más tensiones tanto geopolíticas como también militares y de comercios. Las guerras comerciales muchas veces previenen o predicen futuras guerras y al final las guerras comerciales, por mucho que sean de dinero, afectan y mucho a los países y eso hace que se dispare la inseguridad, la inestabilidad y que los países busquen protegerse con activos neutrales. Hasta hace muy poquitos años, tanto China como Rusia, tanto en Occidente como en Oriente, los países vaqueaban o protegían el valor de sus monedas con deuda americana o con dólares. Desde la invasión de Rusia a Ucrania y cuando Europa y Estados Unidos confiscaron o bloquearon las reservas rusas de dólares y de euros, estos países se dieron cuenta que si estaban protegiendo el valor de los rublos
rublos o de los yenes con euros o dólares y entraban en conflicto y se los quitaban, perdían todo su poder en el momento de más necesidad. Y desde entonces estos países han disparado la compra de oro para proteger el valor de sus divisas y han dejado de usar en cambio el euro y el dólar. En este tuit de The Covey's Letter lo explica muy bien. Los bancos centrales ya poseen el 12% de todas las reservas totales de oro y este es el nivel más alto desde los 1990. Podríamos decir que en 1990 se rebajó bastante con el fin de la Guerra Fría, las tensiones geopolíticas y la caída del muro de Berlín y que ahora están volviendo a estar en ese nivel. Los países que más oro están comprando y a más ritmo son China, India, Turquía y Polonia. Y el oro ya es un 5,4% de todas las reservas chinas de efectivo, llegando a 2.264 toneladas en 2024. El mundo tiene bloques geopolíticos muy marcados entre Europa y Rusia, China y Estados Unidos en el Pacífico, Europa, Canadá y Estados Unidos, Irán y los países de Middle East. Y está habiendo mucho conflicto y está claro que todos van a seguir buscando el oro de manera para proteger sus finanzas y hacerse más antifrágiles en el caso de un conflicto entre los distintos bloques. Esta tabla de aquí para mí lo dice todo. Podemos ver los retornos en los últimos 7 años de Bitcoin, oro y el SP500. Y vemos como tanto Bitcoin como el oro han sido más rentables que el propio SP500 y eso que han sido una década muy buena y rentable para el propio índice americano. Por tanto, como ves, quedarse solo con el mercado de las acciones es quedarse muy limitado. Hay una frase muy buena que ahora no recuerdo si era de Charlie Munger o de Warren Buffett que decía "Diversification is the only free lunch", es decir, la diversificación es la única comida gratis que te da el mercado. Y es que diversificar te permite reducir riesgos e incluso aumentar el upside con un riesgo muy controlado. Como puedes ver, el mundo va a continuar siendo inestable a nivel geopolítico. La buena noticia, entre comillas, es que esto no es nuevo, lo ha sido históricamente y lo va a seguir siendo. Y no invertir por miedo a ciertos titulares o por miedo a la volatilidad a corto plazo es un error. Si te da miedo solo estar invertido en acciones, es importante que diversifiques, quizá con oro, quizá con renta fija, quizá con Bitcoin, dependiendo para qué te quieras cubrir. Pero lo que no puedes hacer es quedarte con euros o dólares, porque la gente se cree que al tener solo euros o dólares no está invertida, pero es al revés. Tendrías el 100% de tu patrimonio invertido en la confianza del poder adquisitivo de la moneda fiduciaria, del euro y el dólar. Y ya hemos visto cómo en los últimos 100 años esta tiende a cero. Por tanto, es importante que diversifiques y cambies tus euros o dólares por activos que no digo a un mes o a 6 meses o a 3 años, pero sí que a 10, 15, 20, 50 años han demostrado dar grandes retornos. La realidad es que con Donald Trump se vienen 4 años por delante de muchísimos titulares, de muchísimas noticias y de mucha volatilidad a corto plazo. Te recomiendo que no estés constantemente leyendo las noticias y cuando tengas miedo por tus inversiones, hagas zoom out, mires la gráfica a 15, 20 años y entonces te plantees si merece la pena invertir a futuro. Espero que te haya parecido útil e interesante este vídeo. Nos vemos en el siguiente. Coméntame tus dudas, dale like fuerte y compártelo con quien le pueda ayudar. Muchas gracias.